Veamos cómo este cristiano ignora completamente lo que dice su propia Biblia. Vean qué fácil, sacó Éxodo. Pero si yo saco Éxodo 21, dice, si algunos riñeren e hieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero si haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere. Hidalgo construye una defensa de la postura provida, basándose en textos que, irónicamente, terminan por romper su propio argumento cuando se analizan. Éxodo 21. El caso del daño patrimonial. Hidalgo cita Éxodo 21 como su prueba de que el feto está protegido, pero falla en decirte que lo protege como que fuera una cosa, una propiedad, no una persona. El pasaje es cristalino al establecer dos escenarios completamente diferentes. Escenario A. El feto fallece. El castigo, una multa. Una compensación económica que paga el culpable al esposo. Escenario B. La madre fallece. El castigo, vida por vida. La pena de muerte. La diferencia es abismal y deliberada. La ley no trata la pérdida de un feto como un homicidio, sino como un daño a la propiedad del padre. No es distinto a si alguien rompiera una maceta o quemara su cosecha. Es una pérdida económica, un daño patrimonial. Así que, lejos de proteger al no nacido, la única ley explícita en la Biblia lo cataloga en la misma categoría que el ganado. Una propiedad valiosa, sí, pero inequívocamente una propiedad. La Biblia no es pro aborto. Aquí hay una falacia de categoría y un salto hermenéutico porque mezcló actos judiciales, singulares y teocráticos con decisiones reproductivas. Entonces, aquí el profesor del Antiguo Testamento, Low Younger, demostró que esto es un tropo convencional muy básico. De hecho, esto pertenece al género lenguaje hiperbólico, por ejemplo, con lo que nombra las guerras de Yahvé. Ahí donde dice, cuando dice no dejarás con vida nada que respire, pertenecen al registro militar del Antiguo Oriente cercano. Y luego dice que Temelius, Revista Teológica Internacional, sostiene que leídos en conjunto los textos no configuran en un sentido moderno el genocidio. De hecho, la conclusión es que es un contexto teocrático, judicial, no norma moral universal. Las órdenes, por ejemplo, Amalek, Canaán, son juicios históricos limitados en tiempo y propósito, emitidos por un Dios a un Israel teocrático, no licencias atemporales para justificar el aborto. La Biblia no afirma vida como valor absoluto, sino dignidad por imago Dei más justicia divina. La conclusión práctica es simple, o sea, está prohibido matar y la excepción es la prerrogativa del juez Dios o su designación teocrática única en este caso. Los juicios teocráticos. El dilema de la galleta divina. Se nos dice que la masacre de Amalek, que incluía explícitamente a mujeres, niños y lactantes, fue un juicio teocrático y no una norma universal. Aceptemos la idea y contemplemos el desastre moral que crea. Si la vida inocente es un valor absoluto, entonces comandar el exterminio de bebés y fetos es, por definición, una injusticia. La esencia de la justicia es proteger al inocente, no aniquilarlo con el culpable. El argumento de que Dios puede hacerlo porque es Dios es una evasiva. Es como si tu padre te dijera, en esta casa hay una regla sagrada. Nadie bajo ninguna circunstancia toca las galletas del frasco después de las 5 p.m. Al día siguiente lo encuentras con la cara llena de migas en la mañana, habiéndose comido todas las galletas. Cuando lo confrontas te responde, esa regla es una norma universal. Para ti, yo tengo una prerrogativa paterna. No lo llamarías soberano, lo llamarías hipócrita. Llamar a esto prerrogativa divina es un eufemismo para una inconsistencia moral. Si el creador de la regla no la sigue, entonces la regla no es absoluta y el argumento no tiene sentido. Es un claro ejemplo de alguien que no tiene idea de las implicaciones inmediatas de su argumentación. ¿El cristianismo es pro aborto? Ciertamente no. Éxodo 21 protege explícitamente la vida del no nacido. Salmo 139 declara que somos formados desde el vientre. Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí. Así que refutaremos esto con un silogismo muy básico. Los actos revelados y autorizados por Dios para juicios teocráticos pueden suspender, en algunos casos singulares, la norma de no matar. El aborto electivo es una decisión privada sin revelación ni marco teocrático. Entonces esto es una falacia de falsa analogía. Mi contrincante en este caso
caso estaría fallando la idea, no a ella, por supuesto, que es un error de anacronismo moral, un error de eisegesis porque está dando una intención que no está ahí, está haciendo una confusión teológica y una confusión ontológica en cuanto al acto soberano divino y el acto moral humano, e ignora, por supuesto, la distinción ontológica entre Dios y el hombre. De hecho, en Job 1:21, Dios quita y pone la vida a quien se le pega la gana y cuando se le pega la gana. Así de sencillo. Jeremías 1:5. El desastre lógico de la ginecología teológica. Entonces, los argumentos poéticos de Jeremías y los Salmos. Hidalgo habla de sacar de contexto, pero es él quien se dispara en el pie al convertir un poema en una ley biológica. Sigamos su lógica hasta el final, porque es aquí donde su argumento no solo falla, sino que se vuelve cómicamente absurdo. La premisa es: la personalidad se basa en el plan divino, que existe antes de la concepción. Si esto es así, entonces la protección no comienza en el cigoto. Comienza con los componentes básicos, cada óvulo y cada espermatozoide. ¿Por qué? Porque explícitamente Dios te conoce antes de que te formaras en el vientre. Dios ya conoce incluso qué esperma y qué óvulo son parte de ese plan. Esto convierte a la primera menstruación de una niña en el primer pecado contra el plan divino. Es un óvulo que no llegó a ser el plan. Los hombres tendrían la obligación moral de no desperdiciar ni una sola oportunidad de procrear. La vida se volvería una pesadilla de ginecología teológica donde cada función corporal natural es un campo minado de pecado potencial. Esta conclusión es tan ridícula que nos demuestra una cosa: la premisa es incorrecta. Jeremías no estaba escribiendo un manual de biología sagrada, estaba escribiendo poesía sobre su vocación. Intentar usarlo para legislar úteros es, francamente, no entender ni siquiera tu propia Biblia. Entonces Hidalgo nuevamente falla por completo. Su propia Biblia reduce al feto a una simple propiedad. Su propio Dios se muestra indiferente entre el inocente y el culpable, y sus propios profetas convierten la biología de una niña en un pecado contra el plan divino. Lo único que ha demostrado es una profunda ignorancia de sus propias escrituras. No necesita ayuda para refutarse a sí mismo. Solo necesita que se exprese de forma clara lo que dice y él cae por su propio peso.